las 2 y a las 3. Agarren la silla. Hoy he vuelto al Centro Cultural de la UNSA, de la Universidad Nacional de San Agustín, aquí en Arequipa, para mostrarte una exposición que yo creo que vale la pena visitar cuando llegue a tu ciudad. Tengo entendido que van a hacer un recorrido por todo el Perú. Ya estuvo en Lima, ahora está en Arequipa, luego se van para Tacna. Van a estar aquí en Arequipa hasta fin de mes, estamos mayo, hasta fines de mayo de este año. Te estoy hablando de la exposición Históricas, precursoras de la igualdad de género o de la igualdad en el siglo XX. El 5 de mayo llegué aquí por mera casualidad y fue la inauguración de esta exposición con mucha información sobre aquellas mujeres que lucharon por la igualdad de género aquí en el país. De hecho, gracias a ellas tenemos algunos de los beneficios que gozamos como ciudadanos, la verdad. Ahora, mientras que estaba pasando por esta exposición y aprendiendo un poco más sobre el tema, me di cuenta de que en realidad en la historia como que no se mencionan mucho de estos hechos relevantes que vas a poder apreciar aquí e informarte aquí, en donde las mujeres son las protagonistas. Entonces, esta parte de la historia puedo decir que no me la enseñaron. Así que me parece algo súper triste realmente como mujer no saber por quiénes es que hoy tengo los derechos que tengo actualmente. Ahora, sin duda hay un gran camino por avanzar en el tema de la igualdad de género, pero yo creo que muestras como estas ayudan mucho a abrir la mente y por fin entender que somos parte de la sociedad como los varones y que merecemos ser tratadas de la misma manera. Te invito a que vengas a la exposición aquí en la UNSA, en el Centro Histórico de Arequipa, y ya sabes, cuando esté en tu ciudad, por favor coméntamelo y hacemos un poquito de publicidad para que más gente pueda venir a aprender esta parte de la historia. Entonces yo voy a hacer un pequeño recorrido por aquí para averiguar un poco más sobre esta parte de la historia que no me contaron y lo voy a documentar todo porque creo que esto también es parte de conocer el Perú profundo, que es el objetivo de este proyecto en Ruta por el Perú. No solamente documentar el Perú profundo que voy, o el Perú que voy conociendo en ruta geográficamente, sino también históricamente. Y situaciones como estas, como lo es el caso de esta exposición, pues yo creo que es algo que hay que compartirlo. Así como compartimos paisajes hermosos para visitar, también vale la pena compartir estas cosas. Esta muestra ha sido curada por la comunicadora antropóloga visual Karen Bernedo y está siendo impulsada por el Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura. La finalidad de esta exposición es sensibilizar a la ciudadanía y motivarla a asumir los desafíos por la igualdad de género en el presente. Son exposiciones como esta las que nos permiten tomar un poco de conciencia sobre el valor que tiene la mujer en la sociedad y cómo es que ha tenido que luchar para conseguirse ese valor. Vayamos por partes. La exposición está dividida en ciertos sectores, están en 3 galerías y en cada una hay 2 secciones en donde hablamos de precursoras sobre cierto tema. Por ejemplo, lo primero que vas a poder ver son las precursoras del aula. No sé si tú te imaginas, pero me puse la idea de que, por ejemplo, no puedes estudiar en un colegio porque simplemente no me aceptan. Por lo que sea, por la razón que sea, sigue siendo discriminación, ¿verdad? Pues esto sucedía aquí en el Perú y en el mundo entero. Es en 1928 donde recién se inauguró un colegio exclusivamente para mujeres aquí en la capital. De hecho, 2 personajes muy importantes en este tema
son Teresa González de Fanning, quien puso un colegio en su casa con el fin de preparar a las mujeres para la vida y no solamente para convertirse en esposas y madres, y Elvira García García, que fue la primera mujer profesora graduada de San Marcos y posteriormente directora de las primeras instituciones escolares para mujeres. La segunda sección de esta exposición trata sobre las precursoras de la universidad. ¿Te imaginas tú no poder estudiar una carrera como medicina o derecho y para hacerlo tenías que pedir una excepción y una carta al presidente de la República solamente para poder estudiar? Este tipo de discriminación sufrió la mujer hace no más de 100 años. Es recién en 1908 donde se promulga una ley que permite a las mujeres acceder a estudios universitarios y tener los grados académicos correspondientes. Dos personajes muy importantes en este tema fueron María Trinidad Enríquez, a quien el presidente de Piérola le dio un permiso especial para titularse como abogada, pero ella lo rechazó diciendo que debía ser un derecho de todas las mujeres. Y bueno, fue la primera jurista del país. El segundo personaje importante es Margarita Práxede, quien también tuvo una autorización para estudiar medicina y luego se convierte solo en auxiliar médico. En esta exposición también vas a encontrar información sobre precursoras del deporte. Hay una sección amplia, pero no quiero profundizar en ese tema ahorita. Y también hay una sección sobre los derechos laborales, precursoras de los derechos laborales. Pero yo creo que aquí le falta un poquito más de información para los usuarios. La siguiente sección que vas a encontrar en la exposición es sobre precursoras del orden y de la seguridad. Algunos datos curiosos sobre entidades del orden son que en 1956 por primera vez se incorporan mujeres en el Cuerpo Policial de Investigaciones del Perú. En 1969 se reconoció de manera oficial la primera Brigada Femenina de Bomberos de la República y Eda Airaldi fue la primera mujer bombero del Perú. En 1980 recién se permite a las mujeres policías de la Guardia Civil ejercer labores de conducción de tránsito, aunque bajo la supervisión de personal masculino. En 1992 admitieron por primera vez a 2 mujeres en el Cuerpo de Salvataje del Perú. En 1997, el Comando Institucional del Ejército Peruano permitió el acceso a mujeres en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Algunas precursoras del feminismo en el Perú fueron Flora Tristán, María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres. Y ya la última sección que encuentras en esta exposición históricas es sobre las precursoras del sufragio. ¿Te imaginas tú no poder elegir quién va a ser tu presidente? Pues eso le pasaba a las mujeres hasta 1955. De hecho, fuimos el penúltimo país en Latinoamérica en conceder el derecho a voto a la mujer.
Entonces, lamentablemente el tema del machismo en el Perú es, como te has podido dar cuenta, es un tema que data de hace mucho tiempo. Hay muchos personajes importantes aquí. Esto es algo de no acabar y es triste comentarte esto, pero en los 2 años que llevo ya viajando por todo el Perú, he podido verlo y presenciarlo. En mi casa no hay machismo, de hecho la mayoría de personas en mi casa somos mujeres. Entonces, desde que empecé a viajar y toparme con otras realidades, me daba cuenta de que el machismo expande cada día en muchos hogares. No quiero decir que es netamente del ámbito rural, sí es donde más se manifiesta, pero en el ámbito urbano todavía tenemos pequeñas secuelas de machismo o micromachismos, como se le dice, a los que las mujeres estamos inmersas día a día. Te cuento una anécdota muy reciente. Estoy en un grupo de motociclistas aquí en Arequipa desde que llegué. Voy a dar información útil para que, pero justo cuando yo llegué aquí a Arequipa iba a haber un concurso que se llama Miss Colita, de moteros y tal, ¿no? Y bueno, todos estaban comentando que quiénes iban a participar, que quién debería de ganar el concurso, ya sabemos por qué razones y cómo es que se lleva a cabo este concurso, ¿no? Y debatiendo ahí pues el tema, todos, en su mayoría hombres, pero también había mujeres que lo están haciendo. A la semana o 2 semanas, ya voy casi más acá, esa misma gente que estaba comentando sobre quién debería de ganar el concurso y tal, pasa que hubo un caso muy fuerte de feminicidio en México, el de Devani. Entonces, algunos motociclistas o clubes de México pues empezaron a decir que ellos estaban del lado de las mujeres, que si alguna mujer era vulnerable, por favor se acerque a un motociclista que tuviera un lazo morado, y una campaña un poco romanticista para atacar este tema tan profundo como es el feminicidio. Pero lo que me causó curiosidad, muy aparte de eso, es que esa misma gente que estaba opinando sobre este concurso que se iba a realizar de Miss Colita era la misma gente que decía que apoyaba este tema. Entonces, a mí me parece súper irónico cómo es que primero puedes sexualizar a la mujer de una manera tan vulgar y luego decir que la cuidas. No sé, me dejó mucho que pensar. O sea, yo sé que el tema del motociclismo aquí en el Perú, o no sé si en el mundo, te hablo de mi caso aquí en el Perú, es ya muy machista en sí. He tenido otra anécdota justo hace poco en las redes sociales, en donde publiqué un video sobre una ruta y tal, sí, en un grupo de motociclistas, y hubieron comentarios muy positivos y muy bonitos, gracias a todos los que han llegado por ese video a este canal. Pero también hubieron otros comentarios en donde resaltaba mucho el machismo. Había uno que decía que, bueno, ella vende porque es mujer. Y esto es un micromachismo en el que vivo día a día. Incluso se lo he escuchado a mi enamorado, pero recién me doy cuenta de que es un micromachismo. Esta idea de que las mujeres obtienen todo, o si eres bonita vas a obtener tal trabajo, tal posición, o vas a ser escuchada o vista, me tiene cansada. Porque en vez de resaltar el trabajo verdadero que hay detrás de cada acción que hacemos algunas mujeres, es solamente para el hombre lo único que ha vendido, o lo único que importa es la carita bonita o el cuerpo o tal. Entonces todo tu trabajo se ve desmerecido ante este tipo de comentarios, la verdad. Así que por favor no seas de ese tipo de personas, porque creo que si los papeles fueran al contrario no te gustaría que desmerezcan tu trabajo, de ninguna manera. Este video no es para hablar exclusivamente de discriminación, feminicidios o desigualdad de género en el que vivimos. De hecho es para presentarte la exposición tan bonita que están haciendo aquí, pero sí me gustaría terminar este video con unas pequeñas cifras que a mí me impactaron cuando empecé a estudiar un poco el tema para hacer este video. De hecho creo que es estas cifras y las noticias que nos venden todos los días las que asustan a muchas mujeres para empezar a viajar solas.
lo primero que me preguntaban a mí en el tiempo en el que estaba viajando sola era, ¿pero no te da miedo? Entonces hay un reporte muy bonito en internet que ha hecho la Defensoría del Pueblo que se llama ¿Qué pasó con ellas? Este reporte te comenta que en enero han desaparecido o se han reportado casos de desaparición, porque de ahí de que suceda que se reporte, 519 casos de mujeres, en donde más o menos el 85% equivale a niñas y adolescentes desaparecidas. Evidentemente son las más vulnerables y detrás de esta desaparición casi siempre está pues la violencia de género, la explotación sexual, la trata de personas. Entonces hay mucho que trabajar como gobierno, en las escuelas, en las casas sobre este tema. Así que te invito otra vez a venir a esta exposición y empaparte un poquito más de la historia y empezar a empoderarte de diferentes maneras. Yo sé que este video ha sido muy diferente a los que usualmente suelo subir de motos y de rutas y tal, pero repito, como lo dije al principio de este video, el objetivo de este proyecto es mostrarte el Perú que voy conociendo en ruta, no solo geográficamente, sino también históricamente. Así que espero te guste, no olvides que puedes suscribirte al canal y acompañarme en esta ruta que estoy haciendo por todo el Perú. Ahorita estoy en la primera parte del proyecto. No dejes de visitar la página www.enrutaporelperú.com, en donde vas a poder leer pequeños blogs sobre la aventura, que pues son cosas que no salen en los videos. Así que nada, voy a seguir conociendo la ciudad de Arequipa, la región Arequipa, y mostrándote lo que puedes visitar tú también aquí en esta ciudad.